Buenas noches, estimado doctor Freire. Mi nombre es Lorena León, represento al grupo número 4 conformado por William Carabalí, Liz Cruz, Zulivera y Rosy Mercado. Nuestro tema a tratar es sobre caracterizar las principales instituciones políticas y jurídicas desde la muerte de Alejandro Severo a la de Justiniano. Bienvenido. Hoy vamos a fundamentar sobre los conocimientos de las instituciones de derecho, tomando en cuenta su concepción histórica y su trascendencia. Este periodo que abarca desde la muerte de Alejandro Severo el 19 de marzo del año 235 después de Cristo, se presenció una notable transición de la antigüedad tardía a la Edad Media, marcada por cambios políticos, sociales y culturales muy significativos, desde la fragmentación del imperio hasta los intentos de restauración y consolidación por parte de Constantino y Justiniano, este último fallecido el 4 de noviembre del año 565 después de Cristo, es decir, un periodo de evolución y transformación de todas estas estructuras de derecho. El desarrollo de este trabajo grupal nos ayudó para el fortalecimiento de la cultura histórica del derecho. Gracias. La anarquía, un periodo de inestabilidad política que surgió en la crisis del siglo III. En el siglo III, con la muerte de Alejandro Severo, el Imperio Romano se sumergió en una profunda anarquía, en la que todo jefe militar se creía con derecho a reinar, denominados por los historiadores los emperadores del cuartel. Estos emperadores venían y llegaban al poder por la fuerza del ejército. Cuando uno de estos emperadores decepcionaba al ejército, lo mandaban a asesinar y automáticamente lo reemplazaban por otro. En esta sucesión tan rápida pasaron alrededor de 20 emperadores. Además, este periodo se caracterizó por la fragmentación de varias zonas que estuvieron controladas por diferentes líderes militares, y también la crisis económica y social se agudizó mucho más. Saludos cordiales. Tetrarquía desde el año 284 al año 306 después de Cristo. La tetrarquía dividió el Imperio Romano en 4 partes, cada una gobernada por un emperador, 2 Augustos y 2 Césares, con el objetivo de mejorar la administración y la defensa del imperio. En la estabilidad política buscaba establecer un equilibrio de poder y garantizar una sucesión ordenada, evitando así las luchas internas por el poder que habían debilitado al imperio en el pasado. Reformas administrativas. Los emperadores tetrarcas implementaron reformas administrativas para reorganizar el gobierno imperial, mejorar la recaudación de impuestos y fortalecer la burocracia estatal. En las reformas militares, el ejército romano, para hacer frente a las amenazas externas, como la creación de unidades móviles y la reorganización de las fronteras del imperio. La tetrarquía dejó un legado histórico significativo al establecer un nuevo modelo de gobierno en el Imperio Romano y sentar las bases para la posterior división del imperio en Oriente y Occidente. El dominado entre los años 306 al año 565 después de Cristo. En las reformas, Diocleciano implementó importantes reformas administrativas, militares y económicas para hacer frente a la crisis que afectaban al imperio, como la división del imperio, la fijación de precios máximos y la reorganización del ejército. A partir de Constantino I, el imperio se unió bajo un único emperador. Se produjo una burocratización de la administración imperial. En cuanto a la crisis y caída del Imperio Romano de Occidente, a pesar de los esfuerzos por estabilizar el imperio, el dominio romano en Occidente continuó debilitándose, culminando en la caída del único emperador romano en el año 476 después de Cristo. Se consolidó el poder absoluto del emperador, que se convirtió en un monarca divino. El legado cultural y lingüístico de Roma perduró a través de la influencia del latín en las lenguas modernas de Europa occidental y mediterránea, marcando el inicio de la Edad Media y dejando una huella duradera en la historia de Europa. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Caracterización de las principales instituciones políticas y jurídicas desde la muerte de Alejandro Severo a la de Justiniano. El periodo comprendido entre la muerte de Alejandro Severo en 235 después de Cristo y la de Justiniano en 565 después de Cristo estuvo marcado por una profunda transformación en las instituciones políticas y jurídicas del derecho romano.
Se pasó de un sistema político basado en el Senado y el pueblo en un sistema monárquico absolutista. El derecho romano también experimentó una gran importante evolución durante este periodo, con la recopilación y sistematización de las normas. En cuanto a la evolución del derecho se produjo una recopilación y sistematización del derecho romano. Se dio un impulso al derecho imperial y se consolidó la figura del jurista como un intérprete del derecho. Durante el periodo que abarca desde la muerte de Alejandro Severo hasta la de Justiniano en el Imperio Romano, las principales instituciones políticas incluían al emperador, quien era la figura central del gobierno con poderes absolutos, jefe de Estado y del ejército con autoridad suprema en los ámbitos legislativos, ejecutivos y judiciales. También tenía un papel religioso como monarca divino. El Senado era un órgano consultivo del emperador. Sus funciones incluían asesorar en política y administración, aprobar ciertas decisiones legislativas también. El prefecto del Pretorio, principal funcionario del imperio después del emperador. Este era encargado de la Guardia Pretoriana con responsabilidades administrativas y judiciales. Tenía autoridad sobre asuntos legales, militares y civiles. Gobernadores provinciales. Estos eran representantes del emperador en las provincias. Su función principal era mantener el orden público, recaudar impuestos y administrar justicia. Poseían poderes civiles y militares. También reportaban al emperador sobre la situación dentro de sus territorios. En las instituciones jurídicas encontramos el derecho civil, cuáles eran normas y principios que regulaban las relaciones entre ciudadanos romanos. Incluían el derecho de la propiedad, contratos, obligaciones y derechos de familia. Se basaba en el jus civili, el derecho propio de los ciudadanos romanos. El derecho pretorio eran normas y principios desarrollados por los pretores, que se caracterizaba por su flexibilidad y adaptabilidad para resolver ciertos casos donde el derecho civil era insuficiente. El derecho imperial eran normas y decretos promulgados por los emperadores con fuerza de ley en todo el imperio. Este complementaba y enmendaba el derecho civil y el pretorio. Su promulgación era una prerrogativa del emperador. La jurisprudencia eran opiniones y decisiones de los juristas romanos sobre cuestiones legales. Influenciaban la evolución del derecho. Las obras de Ulpiano, Gallo y Papiniano fueron fuentes fundamentales en el derecho romano. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, maestra. Justiniano, sucesor de Constantino, llevó a cabo una ambiciosa empresa de recopilación y sistematización del derecho romano. Con la creación del Corpus Juris Civilis, este corpus incluía el digesto, el código, las instituciones y las novelas, proporcionando un marco legal coherente para el imperio. El Corpus Juris Civilis no solo consolidó las leyes romanas existentes, sino también introdujo nuevas disposiciones jurídicas y legales que fueron de influencias para Europa durante ese siglo y sentó bases sólidas para el derecho civil romano. La recopilación de Justiniano proporcionó una referencia legal autorizada que influyó en el desarrollo del derecho occidental y sirvió como modelo para los sistemas legales en la actualidad. Podemos decir que el derecho romano, y con todo su colegiado, ha permitido generar una base sólida para la existencia de los marcos legales hasta la actualidad. Buenas noches.